Si usted ha estado con nosotros, pues ya hemos visto el Salmo 46, también estudiamos el Salmo 100 y vamos a estudiar o a comenzar a estudiar uno de los salmos más famosos de toda la palabra de Dios, uno de los salmos que ha sido también el más aprendido. Hay mucha gente alrededor del mundo que conoce de memoria el Salmo 23. El Salmo 23 es un salmo que de verdad infunde en cada uno de nosotros y debe de infundir mucho aliento. Cada vez que nosotros vamos a la palabra de Dios trae palabras de vida para cada uno de nosotros. Es muy interesante que el Señor Jesucristo se presenta como el verbo. Dice Juan 1:1, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios, la palabra, ¿verdad? Y luego en Hebreos dice que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo. Es muy interesante que el Señor se presente de esa manera porque es la palabra y su palabra, su bendita palabra, tiene poder y transforma, no solamente transforma nuestro corazón, sino que transforma también nuestras convicciones, el anhelo de esperar en Dios, el anhelo de saber que en Él estamos seguros, de saber que en Él cada uno de nosotros somos fuertes y el Señor nos bendice cada día. Así que este salmo comienza con una frase maravillosa, majestuosa. Dice la palabra de Dios en el Salmo capítulo 23, versículo 1, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Yo quisiera que cada uno de nosotros nos preguntáramos si realmente el Señor es nuestro pastor. La palabra de Dios se enseña y el Salmo lo escribió el rey David y David tenía esa convicción. David conocía de cerca a Dios. David conocía a Dios en su día a día. David había experimentado a Dios en su vida. David había compuesto un sinnúmero de salmos a Dios para alabarlo, para exaltarlo, para reconocer lo que él era en su propia vida. De tal manera que la experiencia que David tiene de Dios es la experiencia que el Espíritu Santo también aprovecha, echa mano de esa experiencia para comunicar a cada uno de nosotros lo que en realidad Dios puede ser para nosotros. Pero la palabra de Dios comienza diciendo que Jehová es mi pastor. Eso es lo que David tiene en su mente, eso es lo que David tiene en su corazón, eso es lo que David tenía en su diario vivir. Yo quiero que nosotros, hermanos, realmente nos preguntemos, ¿quién es nuestro pastor? A veces nos pastorean los amigos. Nosotros escuchamos la voz de los amigos y vamos tras el consejo de los amigos y tenemos o adquirimos los gustos que tienen los amigos, los deseos que tienen los amigos, las charlas que tienen los amigos, ¿verdad? Y en realidad nosotros debemos de llegar a un punto de examinar quién es nuestro pastor. A lo mejor nuestro pastor es un maestro ahí para los jóvenes de la universidad que han admirado mucho, que ha sido destacado, que su clase a lo mejor es muy amena, muy atractiva y en realidad hemos adoptado a ese hombre como nuestro pastor. En realidad, cada uno de nosotros podemos adoptar diferentes pastores, pero la verdad es que no hay una cosa más excelente que tomar al Señor como nuestro pastor todos los días. Jehová es mi pastor, es una frase maravillosa con la cual comienza este salmo. El Señor infinito, el creador del universo, el único y verdadero Dios, asume hacia el pueblo el oficio y el carácter de un pastor. Debería ser un tema para expresar, hermano, nuestro más solemne agradecimiento a Dios y al mismo tiempo nuestra admiración sincera a nuestro Dios, pero también nuestra gratitud. Que Dios Todopoderoso se ponga por inspiración del bendito Espíritu, ¿verdad? Que se ponga en esa posición y se permita ser comparado con el pastor, representa su gran amor, hermano, y su cuidado que él tiene por cada uno de nosotros como su pueblo. David mismo había sido pastor de ovejas, hermanos. Él entendía de manera perfecta lo que estaba diciendo.
Y él entendía de manera perfecta cada una de las necesidades que tenía su rebaño. Él tenía y él sabía cómo tener un cuidado especial por cada uno de esos animalitos y él entendía las necesidades. Porque de estar conviviendo todos los días e inclusive había ocasiones cuando el pastor salía y él se distanciaba mucho de su hogar y ahí en la noche en el valle tenía que improvisar ahí un corral y él mismo ponerse a la puerta de ese corral. Al estar conviviendo, al estar teniendo esa relación diaria con las ovejas, llegó a tener tal conocimiento de las ovejas que él sabía perfectamente y puntualmente las necesidades que cada oveja tenía. David, en esta analogía, se compara a sí mismo con un animalito débil, con un animalito indefenso y con mucho respeto lo voy a decir, con un animalito tonto. Y elige a Dios como aquel que provee, como aquel que preserva, hermanos. Qué hermoso es pensar en nuestro Dios como aquel que provee de manera puntual y fiel para cada uno de nosotros. Pero más hermoso, hermano, es pensar que Dios preserva nuestras vidas. Si bien es cierto, cada uno de nosotros estamos tristes por la partida de nuestra hermana Emita. Pero yo quiero decirle algo maravilloso, que el Señor la ha preservado. Y que el Señor no solamente la preservó en estos años de vida y en su paso aquí en la tierra, y hace rato alguien mencionaba su testimonio tan doloroso, desde el desconocimiento de sus padres que la abandonaron y la dejaron crecer a la deriva, y todo el desarrollo de su vida, y haber experimentado muchos años de su vida con un hombre que no fue el hombre más amoroso, ni más cuidadoso, ni más proveedor para ella y para su familia. Le tocó batallar, ¿verdad?, con todas estas cosas. Y a cierta edad le tocó batallar con que le quitaran un pulmón y ella poseía solamente un pulmón. Y le tocó batallar también con la leucemia por muchos años de su vida y con todo lo que conllevaba esta enfermedad terminal. Pero el Señor la preservó. Pero déjeme decirle algo más grande y más profundo y más verdadero, hermano. Que el Señor no solamente la preservó en esta tierra y con nosotros. El Señor la está preservando aún más allá de la muerte y la llevó a su morada, a su hogar, a su casa, a su presencia para gozar, para enjugar sus lágrimas, para que nunca más nuestra hermana sufra, ni esté preocupada, ni tenga absolutamente ningún afán, porque el Señor la sigue preservando. Cuando David dice Jehová es mi pastor, él está pensando no solamente en el sustento, que más adelante David lo va a desglosar. David está pensando en esa preservación. David está pensando no solamente en ese sustento y esa preservación. David está pensando en que el Señor es el que dirige. Él es todo y debe ser todo para nosotros, como hace rato lo apuntaba el hermano Eugenio. Nadie, hermano, absolutamente nadie. Y esto es algo muy importante. Yo no sé si esto lo va a escuchar qué tipo de gente, hermano, pero nadie se puede considerar una oveja del redil celestial, del redil sagrado, ¿verdad? Del redil de nuestro Dios, si nosotros no hemos sido transformados por Dios. El domingo hablamos acerca de la transformación, de la renovación, del arrepentimiento. Y cada persona, hermano, cada persona invariablemente que ha sido tocada por Dios, es una persona que es transformada. Así que ninguno de nosotros tenemos derecho a considerarnos ovejas del redil si el Señor no nos ha hecho nuevas criaturas, si no hemos sido transformados. Ya que la descripción bíblica de un hombre que está en el camino de Dios se retrata, ¿verdad?, como oveja. Pero la vida de un hombre que no tiene temor a Dios, la vida de un hombre que vive de manera impía, como un lobo, ¿verdad?, o como un macho cabrío, de acuerdo a lo que la palabra de Dios nos enseña. Déjame decirte que una oveja es un animal de propiedad.
no es un animal salvaje y con frecuencia es comprado por un alto precio. Es bueno saber, como David lo sabía, que pertenecemos a nuestro Señor. Jehová es mi pastor, es lo que comienza diciendo este salmo. Nosotros le pertenecemos. Y en esta frase, hermano, hay algunas enseñanzas maravillosas que nosotros podemos entender. En primer lugar, hermano, Él es, ¿verdad?, nuestro pastor. Y la Biblia no dice, ¿verdad?, si hay un sí condicional. Dios es mi pastor, sí, ¿verdad? Y entonces ponemos la condición. No dice tampoco la Biblia un pero. No dice, Dios es mi pastor, pero, ¿verdad? Algo que cambia el sentido de las cosas. Ni siquiera la Biblia dice, espero que algún día Jehová sea mi pastor, sino que la palabra de Dios dice, Jehová es mi pastor. Debemos de cultivar cada uno de nosotros, hermano, en este tiempo de prueba, en este tiempo de tribulación. Debemos de cultivar un espíritu de segura dependencia de nuestro Padre Celestial. Otra vez se lo repito, cada uno de nosotros, hermano, en nuestro diario caminar con Dios, debemos de cultivar un espíritu de segura dependencia de Dios. Nuestra vida está en las benditas manos del Creador. En este caso, la palabra más dulce que encontramos en esta frase es el monosílabo mi, ¿verdad? No dice que el Señor es pastor del mundo entero. No dice que el Señor lleva a la multitud como un rebaño. Esta palabra dice, Jehová es mi pastor. Y si no fuera pastor de absolutamente nadie más, hermano, lo seguiría haciendo de mí. Cuidaría de mí, vigilaría sobre mí, me preservaría a mí. Las palabras, hermano, que nosotros vemos en esta primera frase del Salmo 23 son palabras presentes. Jehová hoy, en este momento, en este instante, en esta circunstancia, Él es mi pastor. Él es mi pastor, ¿verdad? Y cualquiera que sea nuestra posición, cualquiera que sea el problema, cualquiera que sea la situación que nosotros atravesamos, hermano, Él es nuestro pastor. No hay una situación que sea más grande, no hay una situación que lo rebase, no hay una situación que lo haga cambiar de posición, no hay una situación, ¿verdad?, que lo haga huir de esa presencia y de estar con nosotros, porque Él es nuestro pastor. Él es nuestro pastor, hermano. Esto es algo maravilloso. Cada uno de nosotros debemos de pensar en ese cuidado pastoral de parte de nuestro Señor para cada uno de nosotros, hermano. Eso es bastante profundo y bastante verdadero, bastante cierto, y es una verdad a la cual cada uno de nosotros, con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro ser, debemos de aferrarnos todos los días, no solamente en tiempos de prueba, hermano. En tiempos de bonanza, en tiempos de quietud, en tiempos de calma, cada día nosotros, en cada paso que damos, en cada pensamiento que tenemos, en cada actitud que tenemos, nosotros debemos de volver a este principio fundamental. Él es mi pastor, Él es mi pastor, ¿verdad? Y cada uno de nosotros debemos de entender esta verdad. Pero esto también tiene la implicación, hermano, de que cada uno de nosotros estamos dispuestos a seguirle, que cada uno de nosotros estamos dispuestos a negarnos a nosotros mismos, permitiendo que de manera absoluta y perfecta, perfectamente bien definida, Él y solamente Él sea nuestro guía. Yo comencé diciendo eso. A veces nos dejamos pastorear por el psicólogo. No tengo nada contra los psicólogos. Mi hermano Eduardo está estudiando psicología. A veces nos dejamos guiar por el sociólogo. A veces nos dejamos guiar por el amigo, por el padre, por la madre, ¿verdad? A veces nos dejamos guiar por la ciencia. A veces nos dejamos guiar por la sociedad, por la política, por el bestseller, por el último, ¿verdad?, artículo de moda que llegó y que fue contundente. Pero hermano, de verdad, con todo mi corazón, yo te lo digo desde lo más profundo de mi alma,
No hay un pastor que se compare a Jehová como nuestro pastor. ¿Qué estoy diciendo? Que cada uno de nosotros tenemos que dejarnos dirigir por Él. Cada uno de nosotros tenemos que ir en pos de Él. Cada uno de nosotros tenemos que permitir, ¿verdad?, que el Señor de repente utilice la vara con nosotros y en otras ocasiones utilice el cayado y en otras ocasiones utilice también, ¿verdad?, su onda con cada uno de nosotros para traernos de regreso al redil. Pero cuando hablamos de que Él es nuestro pastor, hermano, tenemos que recordar y tenemos que volver a las costumbres bíblicas, donde el rebaño escuchaba la voz del pastor, donde el rebaño iba en pos del pastor, donde el rebaño, ¿verdad?, estaba siempre atento a cualquier movimiento. Y el pastor marcaba el paso, el pastor marcaba la pauta, el rumbo, no solamente la pauta y el rumbo, el pastor marcaba inclusive el ritmo. Y hermano, no hay lugar para otra interpretación, ¿verdad?, sino solamente el Señor debe ser nuestro pastor. Vea lo que dice Juan capítulo 10, y le voy a pedir a mi hermano Eduardo que participe y nos lea del versículo 1 al 5. Juan capítulo 10, del versículo 1 al versículo 5, fuerte para todos, mi hermano. Gracias, mi hermano. ¿Qué dice la palabra de Dios? Déjeme leer desde el versículo 2, Juan capítulo 10, versículo 2. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero porque lo identifica, sabe quién es. Y las ovejas oyen su voz. Hermano, yo quiero detenerme en eso. De verdad. De verdad es mi anhelo que tú, que cada uno de nosotros y principalmente, ¿verdad?, los miembros de la iglesia de la Quebrada, escuchemos la voz de Dios. No escuchemos la voz del pánico, del terror. No escuchemos la voz de Satanás, no escuchemos las voces, ¿verdad?, que hay en la sociedad. Dice la Biblia, dice, las ovejas oyen su voz y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas. Fíjese qué hermoso cuadro nos pinta la palabra de Dios. Un cuadro de un conocimiento, un cuadro de un compañerismo, un cuadro de una convivencia. Un cuadro de estar ahí un día, pero estar también ahí el otro día y el otro y el otro y todos los días de nuestra vida escuchando la voz de nuestro pastor. Pero no solamente nosotros escuchamos la voz del pastor, este asunto es recíproco. Este asunto, ¿verdad?, es de dar y recibir en una relación maravillosa con nuestro Dios. Porque no solamente nosotros escuchamos su voz, sino que en el momento cuando nosotros nos arrodillamos y vamos delante de Él con plegarias, con súplicas, con anhelos en nuestro corazón, inclusive con temores, ¿verdad?, y vamos delante de su presencia, el Señor también escucha nuestra voz. Porque hay una reciprocidad en esa convivencia, en esa comunicación.
El Señor nos conoce. La palabra de Dios dice que aún ni siquiera está la petición en nuestra boca y el Señor ya la conoce. Él sabe la adolescencia de cada uno de nosotros. Él sabe las necesidades. Él sabe nuestros temores. Y cuando vamos en oración, hermano, podemos abrir nuestro corazón de par en par y decirle al Señor exactamente cómo nos sentimos. Pero vea que hay reciprocidad. Dice, las ovejas oyen su voz y a sus ovejas llama por su nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas. Y vea la última frase en el versículo 4, la penúltima frase dice, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Necesitamos identificar la voz de Dios. Necesitamos llenarnos de la voz de Dios, del consejo de Dios, de los principios de Dios. Es un excelente tiempo, hermano, para estar memorizando la palabra de Dios. Es un excelente tiempo para recurrir a la bendita palabra de Dios. Gracias a Dios, bendito sea Dios, porque nos está dando este medio y porque tenemos la oportunidad. Pero en el amor del Señor, yo te digo, no te lo pierdas, hermano. Todos los días vamos a la palabra de Dios y vamos a seguir escuchando su bendita palabra. Las palabras que nosotros encontramos aquí, ¿verdad? Hablan acerca de la manera de pastorear en los tiempos bíblicos. Dice el versículo 4, Él va delante de ellas y ellas le siguen porque conocen su voz. El Señor marca el paso, el Señor marca el ritmo, el Señor marca el rumbo, ¿verdad? El Señor es el que va delante de nosotros. Nunca, hermano. Si tú quieres ser dichoso, si tú y yo queremos ser felices, si tú y yo queremos inclusive transmitir esta enseñanza maravillosa a nuestros hijos, porque no es el primer problema que ellos van a enfrentar en su vida, ¿verdad? En su vida va a haber más problemas, hermano. En su vida va a haber situaciones y decisiones importantísimas que tomar. Y si tú quieres infundir en ellos el consejo más sabio, ¿verdad? En la vida de ellos es sigue siempre la voz de Dios, sigue siempre el consejo de Dios, sigue siempre los principios de Dios. Ahí vas a estar seguro, ahí vas a estar pleno, ahí vas a encontrar sentido para tu vida, ahí va a haber identidad, ahí vas a estar resguardado porque es el consejo de Dios. El mundo todos los días te va a tirar muchos anzuelos. A través de la música, de las amistades, de los compañeros, de la filosofía. El mundo todos los días tira muchos anzuelos. Pero no te enganches, hijo. Sigue la voz de Dios. No hay nada más excelente. Eugenio hablaba, y no me acuerdo quién más, acerca de la preocupación de mi hermana Emma por sus hijos. Toda la vida nos rogaba que oráramos por sus hijos. Porque ella tomó una decisión sabia de amar a Dios y de serle fiel y de que realmente el Señor fuera su pastor y ella escuchaba la voz de Dios. A mí me consta que la hermana leía la palabra, a mí me consta que la hermana compartía la palabra, a mí me consta que la hermana tenía la palabra de Dios en su boca de manera continua, a mí me consta, hermano. Y por supuesto había una preocupación por los hijos. Yo creo que también era la preocupación de mi hermana Petrita. Y también era la preocupación de mi hermana Lupita. De hecho, Lupita antes de fallecer habló conmigo y ella decía, tengo una gran preocupación por mis nietos y por las prácticas que ellos están teniendo que están fuera de la voluntad de Dios. Porque como adultos, como gente que hemos experimentado ciertas cosas en nuestras vidas, nos damos cuenta que no hay un camino más seguro que seguir la voz de Dios. Hermanos, tenemos que seguir la voz de Dios todos los días de nuestra vida. Dice entonces el Salmo 23:1, Jehová es mi pastor. Y luego viene una consecuencia, viene una deducción, viene un resultado, hermano.
Y este resultado es maravilloso, este resultado es seguro, este resultado es fiel, este resultado es verdadero. Cuando Jehová es nuestro pastor, hermano, nada, absolutamente nada en nuestras vidas nos va a faltar. En ocasiones pensamos, hermano, de manera equivocada que hay otros medios para que nosotros seamos provistos. Pero la verdad es que cuando vamos a la palabra de Dios y vemos los testimonios a lo largo y ancho de la palabra de Dios, nos damos cuenta que no hay ningún otro medio, hermano, que el medio absoluto, que el medio suficiente, que el medio que puede suplir todas mis necesidades. Me encanta el Salmo 103, hermano, cuando la Biblia habla de que Él es el que rescata del hoyo en nuestras vidas, porque el Señor es suficiente, porque no hay absolutamente ningún problema que lo rebase, que sea más grande que Él. Él puede suplir nuestras necesidades y Él lo va a hacer con su suficiencia, con su soberanía, con su buena voluntad, hermano, porque lo que Él es, ¿verdad? Él es amor, dice la Biblia, Dios es amor y su corazón está lleno de amor para con cada uno de nosotros y por ese amor eterno, por ese amor que Él nos ha entregado, por ese amor que Él ha decidido darnos, por ese amor que es incambiable, por ese amor, hermano, que no tiene altas y bajas, sino que permanece constante con nosotros a pesar de lo que nosotros seamos. Él ha decidido amarnos y por lo que Él es, hermano, porque Él es amor, ¿verdad? Absolutamente nada nos faltará, nada nos faltará. No solamente el Señor está hablando de los asuntos materiales, no solamente el Señor está hablando del vestido, del alimento, ¿verdad? No está hablando únicamente de eso. El Señor está hablando nada en nuestra vida, nada emocionalmente, nada espiritualmente, nada físicamente nos va a faltar. Y cada uno de nosotros debemos de caminar ciertos por esas verdades que hay en la palabra de Dios. Hermana Yola, ayúdeme a buscar en su Biblia, por favor, Mateo capítulo 6, para que lea para todos desde el versículo 25 hasta el versículo 30. Fuerte para todos, hermana Yola, por favor. 25 al 30, por favor. Hasta el 30, por favor. Ayer tuvimos la oportunidad de tener una charla con mis hermanos a través de otra plataforma semejante a esta que se llama Zoom. Ayer en la tarde noche platicábamos y una de mis cuñadas decía que advertía en la gente mucho pánico y decía, el pánico no está sembrado, el temor no está enraizado en el asunto de la enfermedad y que la enfermedad es contagiosa y que hay grupos vulnerables y que de alguna manera a algunas personas les da tan fuerte que termina con sus vidas. Decía una de mis cuñadas, el mayor temor está en la economía. Hablaba también uno de mis sobrinos que vive en los Estados Unidos, gente en la iglesia que ya se está quedando sin trabajo. La hermana Tony el otro día hablaba también de gente en nuestra iglesia que ya se había estado quedando sin trabajo.
jornadas reducidas, menos salarios. Y hermanos, es humano sentir ese temor. Pero en el Sermón del Monte que acabamos de leer con mi hermana Yola, termina el versículo 30 diciendo: y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, pregunta, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Cuando David dijo, nada me faltará, él lo había comprobado, hermano. Él había comprobado el sustento. Y estas situaciones son para que nosotros comprobemos el sustento de Dios. A lo mejor vemos que los recursos van aminorando, a lo mejor vemos que las entradas no están llegando, a lo mejor vemos, ¿verdad?, asuntos que hablando humanamente, ¿verdad?, son sumamente complicados en nuestra humanidad. Pero es tiempo para confiar en Dios. Es tiempo para aferrarnos a Dios. Si Dios viste a los lirios, si Dios les da a las aves sus alimentos favoritos, ¿verdad?, que son aves, ¿no hará mucho más por nosotros, hermano? ¿Cómo puede entonces permitir que sus hijos, a quien Él ama, mueran de hambre? No lo va a permitir. Tampoco nos va a faltar el alimento espiritual, porque su gracia es suficiente. Cuando cada uno de nosotros descansamos en Él, quizá ninguno de nosotros, hermano, tenemos todo lo que queremos. Tengo 48 años de vida, hermano. Y aún antes de conocer a Cristo Jesús como mi único y suficiente Salvador, puedo ver la providencia de Dios, puedo ver el cuidado de Dios. Algunas veces estuve a punto de morir. En una ocasión, siendo bebé, a mis hermanos se les ocurrió la grandiosa idea de meterme al refrigerador en un juego de escondidillas. Y después de haberme metido al refrigerador, a mis hermanos se les olvidó y se fueron a jugar otra cosa. Se pusieron a jugar otra cosa. Pero el Señor preservó mi vida, ¿verdad? Pude haber muerto ahí de hipotermia, pero el Señor preservó mi vida. Y puedo hablar muchas veces, hermano, de cuando el Señor tuvo misericordia. Yo creo que tú puedes hacer exactamente lo mismo y hablar de cómo el Señor nos preservó y nos ha cuidado, porque el Señor es suficiente. Ninguno de nosotros tenemos todo lo que queremos, hermano, pero sí lo que nos hace falta, nada nos va a faltar. El Señor ha provisto de maneras de verdad increíbles. De una y de otra manera el Señor ha provisto. Nunca se me va a olvidar, jamás se me va a olvidar. En los primeros años que yo estaba en la quebrada, mi hermana Emita, ¿verdad?, íbamos de vacaciones y mi hermana Emita se acercó y me puso una ofrenda especial en mi mano. Nunca se me va a olvidar, hermanos. Me sentí mal porque veía su necesidad y sinceramente no se la quería recibir. Me resistía yo a recibirle la ofrenda a mi hermana Emita. Pero ella insistió y me dijo: hermano, por favor no me quite la bendición. ¿Y sabe qué me acordé, hermano? Me acordé de esa viuda que dio 2 blancas. Y que el Señor, mirando ahí a las ofrendas, el Señor dijo: ella dio más que todos estos, porque todos ellos están dando de lo que les sobra, pero esta mujer dio todo lo que tenía. Déjeme decirle que no fue la única vez. También mi hermana Petrita, de manera recurrente, ¿verdad?, ponía ofrendas en mis manos. Y de la misma manera yo no quería recibírselas, pero ella fielmente, ¿verdad?, por ese amor, por esa bendición. ¿Qué te quiero decir, hermano? Que a veces Dios provee de las personas que menos te lo esperas. ¿Otra vez? Dios provee de las personas que menos te lo esperas.
porque nosotros humanamente limitamos y decimos es que la hermana no puede, es que la hermana no tiene, es que la hermana es viuda, es que la hermana esto, es que la hermana aquello. Pero el Señor una y otra vez nos recuerda y nos dice, no mires la gente, no mires a los recursos, no mires a las posibilidades, no mires a lo que humanamente puedes mirar, porque mis recursos son inagotables, porque mis recursos son infinitos, porque a mí no se me acaba del tesoro, yo te puedo dar y te puedo seguir proveyendo de manera indefinida. El Señor nos puede seguir dando y por eso la Biblia dice nada me faltará, nada me faltará. ¿Sabes qué he descubierto yo? Con todo respeto para mis hermanos prósperos económicamente, generalmente, no siempre, pero generalmente la gente próspera no es tan compartida, no es tan compartida como la gente que está padeciendo necesidad. ¿Por qué es así? No lo sé, hermano, no lo sé, pero yo lo he visto. Dice la Biblia en el Salmo 34:10, fíjese bien lo que dice el Salmo 34:10. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. ¿Sí? Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. No se trata, hermano, de que nada me falta. Fíjese bien lo que dice el Salmo. Dice, nada que me faltará. Nada me faltará. Viniera lo que viniere. Si el hombre devastara la tierra, aun si esta peste, hermano, devastara la tierra, dice la Biblia, nada me faltará. Pues aun en la muerte, hermano, aun en la oscuridad de la muerte, no me va a encontrar desamparado. Y sabe que hoy en la tarde le llegó la muerte a nuestra hermana Emita, pero no la encontró desamparada, no la encontró desamparada. El Señor guió su alma aún más allá de la muerte. Tenemos todo, hermano. Abundamos en todo, no porque tengamos una buena cantidad de dinero en el banco, ni porque tengamos la capacidad de ganarnos el pan de cada día. No, mi hermano, no. Tenemos todo porque Jehová es nuestro pastor. Esa es la razón por la que nosotros tenemos todo, porque Jehová es nuestro pastor. Los que tienen al Señor como su pastor siempre van a tener todo. Sin embargo, aquellos que no tienen al Señor como su pastor, aunque tengan muchos recursos económicos, siempre van a carecer de algo. Sí, pero nunca vamos a carecer los que estamos bajo la cubierta de sus alas. Un corazón no redimido, hermano, está lejos de sentirse satisfecho, pero una persona que ha comprendido y que ha experimentado la gracia, que ha experimentado la presencia, que ha experimentado la suficiencia, la misericordia de Dios y sabe que Él está sentado en su trono, podemos estar agradecidos con Dios todos los días de nuestra vida, hermano, y experimentar cada día de nuestra vida el contentamiento. No, hermano, Pablo no estaba loco entonando alabanzas ahí en la cárcel. No, hermano, Job no estaba loco diciendo Jehová dio y Jehová quitó y sea el nombre de Jehová bendito. No, hermano, no era gente que estaba loca. Era gente que podía ver a Dios en medio de las adversidades y saber que Él está en control. No, hermano, José no estaba loco. Al esperar tantos años de su vida sin ver cuál era el propósito de todo ese sufrimiento y de toda esa calumnia y de toda esa injusticia, no, hermano, no estaba loco esperando en Dios. Sabía que tarde o temprano se iba a manifestar el propósito de Dios, la razón por la cual Dios estaba permitiendo eso. Y al final de sus días él lo vio. Le dijo a sus hermanos, ustedes pensaron este mal contra mí, pero Dios lo transformó en lo que ahora vemos,
en la salvación de todo este pueblo. Job dijo, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Hoy es diferente, hoy la experiencia es diferente. ¿Por qué? Porque he visto tu poder, he visto tu mano, te he sentido en tu presencia, he visto tu fidelidad, he visto tu sustento. Por eso David pudo decir, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Caminemos cada día, hermano, en esta verdad. Aferrémonos cada día a esta verdad, pero no olvidemos nunca, ni por un instante, que la oveja sigue al pastor. Sigamos a nuestro pastor con todo el corazón, con toda nuestra alma. Sigamos cada día a nuestro pastor. Vamos a dejar hasta aquí, hermanos, y si Dios lo permite, el día de mañana continuaremos con este maravilloso salmo.